El Evangelio según San Mateo es el que nosotros encontramos como el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Pero en realidad es muy posible que haya sido el segundo o el tercer evangelio escrito en orden cronológico. Como ustedes mirarán en esta clase, el primer evangelio escrito fue el Evangelio según San Marcos. Pero nosotros cuando pensamos en Mateo, tenemos que pensar en un apóstol de Jesús que está escribiendo lo que escuchó decir de Jesús, lo que vio de Jesús y también lo que él aprendió como persona, como individuo, y que él ahora quiere transmitir a una comunidad de cristianos del primer y posiblemente inicios del segundo siglo. Cuando nosotros pensamos en eso, nos preguntamos el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es un propósito catequético. ¿Qué quiere decir esto? Es un propósito de enseñanza, de instruir a otros. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque nosotros vemos a Jesús en ese papel, en el papel de maestro, enseñando a sus discípulos, enseñando a las comunidades que se acercan a él a escucharle. Pero también nosotros vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos que tienen que enseñar a otros. El Evangelio según San Mateo anteriormente se ha pensado que fue escrito para una comunidad específica, una comunidad cerrada. Ahora varios autores piensan en Mateo como un evangelio que fue escrito para la diversidad de cristianos en el primer siglo. La obra de Mateo es un texto abierto para que cualquier cristiano en el primer siglo pudiese acercarse a él y escuchar lo que Jesús había enseñado. Poder leer y escuchar en el Evangelio de San Mateo las obras de Jesús, los mandamientos de Jesús. Algo muy importante con este evangelio es que fue muy rico para la comunidad cristiana en el primer siglo. Fue tan importante que fue puesto en el primer lugar a la hora de juntar los 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo tuvo tanta relevancia para la comunidad cristiana de que era una especie de manual, de guía para los primeros conversos. Estas personas se acercaban al Evangelio para aprender qué significaba caminar con Jesús, para aprender qué significaba ser discípulos de Jesús, para aprender qué significa ser cristianos. Y es el mismo mensaje que tiene Mateo para la actualidad. Es lo mismo que nos enseña para nosotros ahora cristianos en el siglo XXI, cristianos en una época posmoderna. ¿Qué significa ser cristianos para la actualidad? Significa seguir lo que Jesús dijo, aprender lo que Jesús enseñó, pero también estar dispuestos a enseñar a otros.